Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora, gracias por la oportunidad que nos das de compartir esperanza a través de este medio electrónico de comunicación. Que tu bendición alcance a todos los que puedan observar este programa y que tu inspiración les permita entender el mensaje de este espacio. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos nos encomendamos para que seas tú quien hable a través de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta clase vamos a poder entender un poquito acerca del Evangelio y la Iglesia. Note que la palabra de Dios es clara y precisa en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y al tener esa oportunidad de poder compartir esperanza con todos, debemos considerar con mucho respeto la segunda parte de esta revelación de la palabra de Dios. Note lo siguiente: mayormente a los de la familia de la fe. Generalmente nosotros tenemos que entender la forma como Dios trabaja con las bendiciones que recibimos directamente de Él. En esta lección mostraremos una historia relativa a un grupo de granjeros que cultivaban un producto denominado en algunas partes patatas o papas según la cultura. Decidieron guardar las más grandes para sí y usar las más pequeñas como semillas. Note que después de algunas cosechas pobres, descubrieron que la naturaleza había reducido sus cosechas de papas al tamaño de bolitas, de canicas, pequeñas rueditas. Mediante ese desastre que ellos pudieron apreciar, aquellos agricultores aprendieron una importante lección, y esa lección el Señor quiere compartirla con nosotros a través de este medio. Note lo siguiente: no podían tener las mejores cosas de la vida para sí mismo y usar las que quedaban como semilla. La ley de la vida decreta que la cosecha reflejará la siembra. O sea, nuestros actos reflejan nuestra comprensión, nuestra razón, nuestra existencia. Para estos granjeros, plantar pequeñas papas es todavía una práctica común. Tomamos las cosas grandes de la vida para nosotros y plantamos las que quedan. O sea, esperamos que nuestro egoísmo será recompensado con generosidad. Cosechamos lo que sembramos. Pablo aplica este principio en Gálatas 6. En vez de que los miembros reflejen cosas grandes, buenas y maravillosas, reflejan las pequeñas cosas o dan lo que les queda, lo que les sobra. Y ese no es el plan de Dios. Note, la iglesia debe ser el lugar donde el Espíritu nos conduzca a poner a los otros antes que a nosotros mismos. Qué interesante. Comprender que somos salvos por gracia debería hacernos humildes y más compasivos al tratar con otros. Tenemos que aprender que al tratar con otros trabajamos con un proceso de restauración para restaurar a los caídos.
a los que están menos protegidos o más desfavorecidos. Pablo tenía elevadas expectativas acerca de la vida cristiana. En Gálatas 5:16, él da algunos consejos a sus creyentes, y en Gálatas 6:1 es muy alentador y realista. Los seres humanos no somos perfectos, y aún los cristianos más consagrados se equivocan. Las palabras de Pablo en Gálatas 5:16 indica que visualizaba una situación que probablemente suceda en la iglesia hoy. Pablo da consejos prácticos acerca de cómo tratar tales situaciones cuando se presentan. Y nosotros tendríamos que aprender a responder a cristianos cuando un creyente cae en alguna situación o en alguna conducta pecaminosa. ¿Cómo tratar con una situación de ese tipo? Para beneficiarnos con los consejos de Pablo, necesitamos comprender cuál era la situación exacta en la que Pablo pensaba. Ella giraba en torno a dos palabras usadas en Gálatas 6:1. La primera es ser sorprendido, de acuerdo con la versión Reina Valera, o que literalmente significa ser detectado o descubierto o sorprendido. El contexto sugiere que Pablo se refiere no solo a un creyente que sorprende a otro en un acto malo, sino también cuando una persona que incurrió en una conducta errada, que habrá elegido evitar. Note algo interesante en esta revelación de Pablo. Es probable que la mala conducta que Pablo analiza no sea deliberada por los términos que usa. La palabra falta en la versión Reina Valera o pecado no se refiere a un error o un tropezón o un paso en falso. Esto parece lógico que el comentario acerca de andar en el Espíritu, aunque no excusa al error, Pablo hace claro que no está tratando un caso de un pecado desafiante. La respuesta adecuada no debería ser el castigo. No debería ser el castigo. La condenación o el desglose como miembro, sino el propósito que Pablo quiere mostrar en esto es la manera como tú y yo podemos participar en la restauración para acercarlos al conocimiento de la palabra de Dios revelada en la Biblia. Algo más, poner en orden, remendar, acomodar, aclarar, presentar el concepto. En el Nuevo Testamento se le usa para poner las cosas claras y mostrar el verdadero amor de Dios. Nota, del mismo modo que no abandonaríamos a un compañero creyente que se cae y se quiebra una pierna, como miembros del cuerpo de Cristo, no debemos abandonar a nuestros hermanos. Al hacer bien a nuestras iglesias, al hacer bien a los miembros de nuestra iglesia, reconoce, respeta e identifica la autoridad de Dios en la iglesia. Oremos para que esa conducta, ese cariño, ese amor y ese respeto sea manifestado en ti y en mí y en todos aquellos que nos escuchan. Oremos. Señor y Padre, permite que esta instrucción directa de tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas y sea demostrada en nuestra conducta reflejando tu amor. Danos de tu bendición y permítenos estar cada día más cerca de ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.